Muy buenas tardes, amados. Dios sigue bendiciendo. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por una vez más reunirnos en tu santo nombre, encomiendo ese tiempo para tu honra y tu gloria, y te ruego que tu Santo Espíritu me ayude a exponer correctamente tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos míos, amados amigos, el tema de hoy es ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y vamos a estudiar en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 2, los versículos 23 al 28. Y dice
la palabra de Dios. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amados míos, en el pasaje bíblico de hoy vemos una reclamación hecha por un grupo de fariseos referente al día de reposo. Y ya entramos inmediatamente al versículo 23, que dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Recordemos, mis amados, por favor, que los caminos eran las arterias viales en este tiempo. Al apartarse de estos caminos, las personas caminaron a lo largo de senderos a la orilla, o muchas veces cruzando sembradíos o pastizales. El día de reposo significa día de descanso en el cual cesa toda actividad para honrar al día en el que Dios descansó después de haber creado al mundo. Y ahí vemos la referencia bíblica en Génesis capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, los judíos en el tiempo el día de reposo era el sábado, el Shabbat. Pero nosotros, cristianos, los hijos de Dios, celebramos el día del Señor, el día domingo, como primer día de la semana, pero después de haber trabajado 6 días, de lunes a sábado, ¿verdad? ¿Y por qué celebramos el día del Señor, el día domingo, como primer día de la semana? Porque ese fue el día que Jesús resucitó de los muertos. El sábado estaba en el sepulcro, y nosotros no celebramos a un Dios muerto. Nosotros nos gozamos y celebramos un Dios vivo. Cristo vive. Por eso nuestro día de descanso, nuestro día de reposo, es el día del Señor, el día domingo. Pero también vemos en Éxodo capítulo 20, en los versículos 8 al 11, que Dios puso el día de reposo como mandamiento. Porque dicen los versículos en referencia: acuérdate del día de reposo para santificarlo, precisamente para santificar a Dios. Y debe ser una bendición para el hombre de poder santificar a Dios en el día de reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia,
ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Podemos decir que durante años de la enseñanza rabínica se añadieron muchas restricciones arbitrarias al mandamiento original de Dios. A las personas que no llevaban suficiente alimento durante un viaje, les estaba permitido por la ley mosaica recoger espigas para alimentarse. Y tenemos una referencia en Deuteronomio capítulo 23 en los versículos 24 al 25. Acuérdense que por los senderos había que pasar terrenos ajenos, pastizales, sombradías, ¿verdad? Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Eso ya será tal vez para lucrar. Era permitido recoger para alimentarse, por si acaso tenías hambre o necesidad de hidratarte. Una fruta tiene contenido de agua. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano. Fíjense, es permitido arrancar espiga con tu mano, como acusaron los fariseos ante de Jesús sus discípulos. Pero fíjense, mas no aplicarás hoz o la hoz a la mies de tu prójimo, porque ya será también para lucrar. Avanzamos. Versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Hermanos, amigos, en este versículo vemos la interpretación de la tradición rabínica de recoger espigas con las manos como una actividad de siega. Claro es que la siega, por motivo de lucro, era una actividad prohibida por la ley mosaica de realizarse en el día de reposo. Observen, por favor, que esta acusación por parte de los fariseos era pecaminosa, ya que pusieron su tradición al mismo nivel que la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, como lo hemos visto anteriormente, permitía recoger de la viña del vecino uvas para alimentarte, o arrancar con la mano trigo, por ejemplo, para alimentarte. Pero no poner uvas en una cesta o usar una hoz para cortar el trigo. Versículo 25. Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? En este versículo, mis amados, vemos la forma sarcástica con la cual Jesús pone en manifiesto la acción pecaminosa de los fariseos, quienes pensaban de sí mismos ser los expertos y guardianes de la palabra de Dios. Y les invito que veamos juntos el relato bíblico acerca de esa acción o ese acontecimiento referente a David que mencionaba
el Señor Jesús. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 1 al 6. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech en su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote, y fíjense bien lo que va a pasar, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y vamos entonces al versículo 26 de continuación del versículo anterior. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? ¿Cómo podemos explicar? ¿Qué podemos decir acerca de estos panes consagrados, esos panes de la proposición? Eran 12 hogazas, eran panes redondas, ¿verdad? Hogazas de pan representando a los 12 tribus de Israel, y fueron puestas sobre la mesa del santuario. Y semanalmente, al finalizar cada semana, eran reemplazadas y solamente los sacerdotes podían comer el pan viejo, el pan de la semana que estaba terminándose. Y cada semana se pusieron 12, como dice aquí, hogazas nuevos de proposición a la mesa del santuario. Ciertamente no era de todo lícito que David y sus hombres comieron los panes, pero Dios ciertamente tampoco quería la muerte a causa de hambre. Era una emergencia, era una necesidad. Y Dios perdona en ese caso, sin duda alguna, que David comió y sus hombres comieron de este pan sagrado. Versículo 27. Tremenda enseñanza. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Hermanos, Jesús nos enseña que Dios ha instituido el día de reposo para el beneficio y de ser bendición del ser humano. Es el plan de Dios de que el hombre descanse un día
de su trabajo. Día de descanso es para santificarlo, para honrar a Dios. Es una bendición para el hombre. Y en el versículo 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. Aquí vemos la afirmación que Jesús era mayor que el día de reposo y que Él era Dios. Por lo tanto, podía rechazar las regulaciones de los fariseos, que eran una carga y no una bendición. Hermanos, como aplicación y enseñanza del pasaje bíblico de hoy, en el pasaje bíblico, en el pasaje estudiado en el día de hoy, vemos que Jesús justifica también a sus discípulos por arrancar espigas en el día de reposo. Acuérdense que había una serie de reclamaciones de los fariseos, primeramente porque Jesús estaba comiendo con publicanos y con pecadores, y el último domingo, el domingo pasado, hemos visto la pregunta: ¿por qué los discípulos de Jesús no ayunaban? Como hicieron los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan el Bautizador. Y hoy, obviamente, sigue otro episodio, otra discusión, otro enfrentamiento entre los fariseos y el Señor Jesús. Y ahora era referente de algo que la ley mosaica permitía, que Dios Jehová permitió, pero que las costumbres rabínicas lo prohibían como una carga adicional a los mandamientos de Dios. Entonces, de este problema que vemos hoy, podemos asumir que los discípulos de los fariseos no habrían atrevido a hacer lo mismo, recoger espigas con la mano, ya que era contrario, como dije anteriormente, a la tradición rabínica de los ancianos. En esta acusación podemos inclusive ver la consideración de los fariseos que la escuela de Jesús era demasiado fácil, que no era, era suficiente rígido en su pensar. Pero veamos, por favor, y los invito, que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3. En los versículos 2 y 5 podemos leer lo siguiente: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y sin duda, en el caso de estos fariseos, lo podemos aplicar lo que dice Pablo aquí en esa carta a Timoteo.
Y es muy común, mis amados, que personas como estos fariseos niegan la eficiencia de la piedad, coartando con celos la apariencia de ella. Ellos siempre van a censurar a los que no guardan las formas y rituales de ellos. Dios nos guarde que caemos en el mismo error y que nos desviamos de los mandamientos de Dios y ponemos nuestras propias reglas en las congregaciones. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias una vez más por tu santa palabra. Gracias por esa enseñanza que sobre todo está la palabra santa tuya. Y gracias por esa enseñanza sobre el día de reposo que fue instituido por Dios para el beneficio nuestro. Y que no nos atrevemos de poner más carga a nuestros hermanos que los mandamientos de Dios lo enseñan. Acuérdense, dijo el Señor, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si queremos caminar con Dios, tenemos que estar bajo el yugo con el Señor Jesús. Tenemos que caminar a la misma velocidad, en la misma dirección. Y Dios nunca pone cargas pesadas a sus hijos. Gracias por esa tremenda enseñanza y permítanos todos los días vivir en ella. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amigo, con usted camina con Dios. Usted tiene una relación personal con su Salvador, con el Señor Jesús. Lo ha aceptado como tu Salvador. ¿Está segura de tu vida eterna? Si Dios te llama hoy, vas a estar en la presencia de Dios para la eternidad. Si no es así, te invito de mucho amor, por ese amor prójimo que Jesús nos dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te invito que tú te arrepientes en este momento de tus pecados. Cristo ya pagó todo en la cruz. Nos lavó con la sangre preciosa de Él. Acepte a Jesús como tu Salvador y como tu Señor. Y si tú lo haces hoy, con una pequeña oración sincera, habrá fiesta en los cielos. Te invito, ore conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, yo reconozco ante ti que soy pecador. Yo creo que Jesús murió por mí en la cruz y fue su sangre el precio por mis pecados. Pero también creo que Él resucitó al tercer día y está sentado en este momento a la diestra tuya, Padre Santo. Te abro mi corazón y te pido, Jesús, que tú entres en mi corazón. Yo te acepto como mi Salvador personal y Señor. Y gracias, Padre Santo, por la vida eterna. Gracias por permitirme ser tu hijo o tu hija. En el nombre de Jesús oro. Amén. Y para terminar, mis amados hermanos, participen en la gran comisión. Testifiquen al Señor. Testifiquen a Jesucristo como Salvador y Señor a sus prójimos. Si este mensaje pastoral
ha sido una bendición para usted. Reparta ese mensaje en sus redes sociales. Compártalo con sus amistades. Y ore que Dios abre el corazón, abre el oído a estos mensajes pastorales, para que su amigo o su amiga puede también obtener el regalo más grande para el hombre, que es la vida eterna en la presencia de Dios, y está seguro de ello. Dios sigue bendiciendo, mis amados hermanos y amigos.